Así que vamos a inclinar nuestros rostros y luego vamos a hablar de los prisioneros en el calabozo. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por habernos traído a tu casa. Te damos gracias por la lluvia que rejuvenece la tierra y le imparte verdor a los árboles, a las plantas. Pedimos, Señor, que la lluvia de tu Espíritu Santo enverdezca nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras vidas. Ayúdanos a entender el mensaje de esta noche, que pueda quedar absolutamente claro. Te damos gracias, Señor, por escuchar nuestra oración, pues te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero invitarles a buscar juntamente conmigo en sus Biblias el libro de Isaías, el capítulo 24. Isaías, el capítulo 24. Será nuestro capítulo primordial de estudio esta noche. En este capítulo 24 de Isaías se describe una catástrofe global, un cataclismo universal. Y quiero leer algunos versículos para comenzar, que ilustran el hecho de que este capítulo no está hablando de cualquier desastre, no está hablando de cualquier evento, está hablando de un gran evento que va a sobrecoger a todo el planeta Tierra. Vamos a leer solo unos pocos versículos al principio, porque quiero llegar al final del capítulo, que será nuestro tema especial de estudio. Isaías 24 y el versículo 1 dice: He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su haz y hace esparcir sus moradores. Noten la terminología: Dios va a vaciar la tierra, la va a desnudar y va a trastornar su haz, es decir, va a trastornar su superficie. Noten el versículo 3: del todo será vaciada la tierra y enteramente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Noten la terminología: del todo será vaciada la tierra y enteramente saqueada. Ahora quiero que notemos el versículo 6, porque hay una palabrita muy importante aquí. Dice en el versículo 6: por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos. ¿Qué es lo que consume? Fuego. Muy bien. Dice: fueron consumidos los habitantes de la tierra, y mi versión dice: y se disminuyeron los hombres. No es una buena traducción. Se disminuyeron los hombres. En realidad lo que quiere decir es que quedaron pocos hombres, quedaron pocos vivos. Cuando vino este cataclismo global o esta catástrofe universal, quedaron pocos. Fueron dejados pocos, en otras palabras. Fíjense cómo la misma palabra disminuyeron se usa en Génesis 7 y el versículo 23. Vayan conmigo a Génesis 7 y el versículo 23. La mismita palabra, no se traduce igual, pero es la misma palabra. Está hablando aquí del diluvio universal. Pregunta: ¿el diluvio universal fue una catástrofe global o fue un diluvio local? ¿Fue por allá en Mesopotamia? No. ¿Destruyó cuánto de la tierra? Toda la tierra. El diluvio.
Ahora, ¿saben algo? Antes de leer este versículo, ¿saben algo muy interesante? En el Nuevo Testamento hay dos palabras griegas que se traducen diluvio. Una de ellas es la palabra normal para diluvio. Por ejemplo, en Apocalipsis 12 dice que el dragón echó de su boca agua como de un río o de un diluvio para ahogar a la mujer. La misma palabra se usa en Mateo 7, a donde dice que un hombre construyó su casa sobre la roca, otro construyó su casa sobre la arena, y vino ¿qué cosa? Vino el diluvio, y la casa en la roca permaneció y la casa en la arena se cayó. La palabra que se usa para diluvio allí es la palabra pótamos. Es la palabra normal para diluvio. Pero hay una palabra especial que se usa para describir el diluvio en los días de Noé. No es la palabra pótamos, no es cualquier diluvio por ahí. La palabra que se usa exclusivamente para la destrucción del mundo en los días de Noé es la palabra griega cataclismos. ¿Qué palabra hispana adquirimos de cataclismos? Un cataclismo. Es decir, el diluvio en los días de Noé fue un cataclismo. ¿Cuánto de la tierra destruyó el diluvio en los días de Noé? Destruyó toda la tierra. ¿Cuántos quedaron vivos? Solo 8 personas. Vamos a leer ahora capítulo 7 y el versículo 23 de Génesis. Dice: así fue destruida toda sustancia que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, y los reptiles, y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra. Y ahora viene la palabra clave. Y quedó, es la mismita palabra disminuyeron de Isaías 24:6, y quedó solamente Noé y lo que con él estaba en el arca. Ahora yo pregunto, en Isaías 24:6, ¿quiénes son los que quedan en medio de esta catástrofe? ¿Los buenos o los malos? Los buenos. ¿Sí o no? Porque en Isaías 24 habla de que la tierra va a ser vaciada, va a ser saqueada, va a ser destruida, y dice, disminuyeron los hombres, es decir, quedaron pocos hombres cuando venga este cataclismo o esta catástrofe. En Génesis 7 dice cuando viene el diluvio universal, que destruye, que vacía la tierra, que trastorna su superficie, dice que solamente quedó Noé con su familia. Es decir, los que quedan son los salvos. Ahora, yo tengo un tema completo sobre los que son tomados y los que son dejados. Y muchas veces hemos interpretado, aún los adventistas, hemos interpretado mal este asunto. Decimos, los tomados son los que Jesús se lleva cuando venga, y los dejados son los que deja atrás. Pero bíblicamente los que son tomados son los que son destruidos, y los que son dejados o los que quedan son los que quedan vivos después de la destrucción. ¿Me estoy explicando o no? Ahora habla de este cataclismo global en Isaías el capítulo 24. Vamos unos versículos más abajo, Isaías 24, y vamos a saltar al versículo 18, que sigue describiendo esta catástrofe universal, esta catástrofe global. Isaías el capítulo 24, y vamos a empezar en el versículo 18. Dice, y acontecerá que el que huirá de la voz del terror caerá en la cima, y el que saliere del medio de la cima será preso del lazo. Es decir, no hay donde qué,
No hay dónde esconderse. Esta es la terminología que se está usando aquí. El que se esconde aquí será tomado. El que se esconde allá también será tomado. Así que dice: y acontecerá que el que huirá de la voz del terror caerá en la cima, y el que saliere del medio de la cima será preso del lazo, porque de lo alto se abrieron ventanas. ¿Y qué va a caer de las ventanas del cielo? ¿Qué cayó en los días de Noé? ¿Qué cayó en los días de Noé de las ventanas del cielo? Agua. ¿Qué va a caer cuando Cristo venga de las ventanas del cielo? Fuego, según el libro de Apocalipsis, ¿sí o no? Y dice: y temblarán, ¿qué cosa? Los fundamentos de la tierra. Quebrantaráse del todo la tierra. Enteramente desmenuzada será la tierra. En gran manera será la tierra conmovida. Fíjense qué descripción tan vívida de lo que va a pasar con este mundo. Dice: quebrantaráse del todo, enteramente desmenuzada será, y en gran manera conmovida. Versículo 20: temblará la tierra, vacilando como un borracho, y será removida como una choza, y agravaráse sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará. Es decir, el mundo como lo conocemos no se va a levantar más. Va a haber otro mundo, no el mundo que conocemos. Ahora yo pregunto, ¿qué gran evento se está describiendo en estos versículos? ¿Qué evento se está describiendo en estos versículos? No cabe duda alguna de que está describiendo la segunda venida de Jesús. Una catástrofe global. Quedan solo unos pocos salvos. La tierra queda vaciada. Es enteramente desmenuzada. Un terremoto global que sacude a la tierra. Es decir, la tierra va a regresar a la condición en la cual se encontraba antes de la creación. Jeremías agrega detalles cuando dice: miré la tierra y he aquí que estaba ¿qué? Desordenada y vacía. Y miré los cielos y no había en ellos luz. ¿Recuerdan antes de la creación que la tierra estaba desordenada, vacía, y no había en los cielos luz? ¿Y no había vida en el planeta? Lo mismo que sucedió en los días del diluvio va a pasar cuando Cristo venga. Es decir, Isaías 24 está describiendo la segunda venida de Cristo. Pero ahora llegamos a los versículos especiales que quiero analizar esta noche. Ya que sabemos cuál es el evento que se está describiendo en este capítulo, quiero llegar al versículo 21. Vamos lentamente por cada uno de estos versículos. Y acontecerá en aquel día, ¿cuál día? El día que se acaba de describir, ¿sí o no? Sucederá y acontecerá en aquel día, ahora escuchen bien, que Jehová, ¿qué cosa? Castigará ¿a quién? ¿A quién va a castigar? Al ejército celestial. Así dice la versión que usted tiene, el ejército del cielo. Algunas versiones dicen el ejército celestial, el ejército en los cielos. La versión mía dice diferente. La versión mía dice el ejército sublime en lo alto. Ahora queremos preguntarnos, ¿quién es el ejército sublime en lo alto? ¿Quién es el ejército sublime en lo alto? O el ejército celestial, el ejército de los cielos, ¿cuál es? Son los ángeles. Y ustedes dicen, ¿cómo sabe eso? Porque hay que buscar otro versículo donde se usa la misma expresión. Vayan por ejemplo conmigo a Primera de Reyes 22, 19. Primera de Reyes, el capítulo 22 y el versículo 19. Usa la idéntica expresión
ejército celestial o ejército sublime en lo alto. Dice allí, en Primera de Reyes 22, y el versículo 19, lo siguiente. Entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su diestra y a su siniestra. ¿Cuál es el ejército celestial que está a su diestra y a su siniestra? Los ángeles, según dice el libro de Apocalipsis. Ahora, noten también lo que dice en Lucas 2 y el versículo 13, un texto del Nuevo Testamento. Lucas, el capítulo 2 y el versículo 13. Sobre ese ejército celestial, este está hablando del nacimiento de Jesús. Y dice en el versículo 13, y repentinamente fue con él, con el ángel, una multitud de los que, de los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían, gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Quiénes eran esos ejércitos celestiales que cantaron cuando nació Jesús? Los ángeles del cielo. Así que ¿a quiénes va a castigar Jesús cuando venga? Va a castigar al ejército celestial. Ahora tenemos un problema. ¿Va a castigar a los ángeles buenos? ¿A los ángeles fieles? ¿A los santos ángeles? No. Si los ángeles santos nunca pecaron, ¿para qué los va a castigar? Tiene que ser que cuando Cristo venga va a castigar ¿a quién? A los ángeles celestiales que fueron lanzados del cielo. ¿Con quién? Con Satanás. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora volvamos a Isaías 24. Estamos haciendo el trabajo de detective aquí, frase por frase. Algunos piensan que el milenio solamente se encuentra en Apocalipsis 20. El milenio se encuentra más claro en Isaías que lo que se encuentra en Apocalipsis. Ahora, noten lo que sigue diciendo en Isaías 24, 21. Y acontecerá en aquel día, es decir, el día de esta calamidad, de esta catástrofe universal, que Jehová castigará al ejército sublime en lo alto o al ejército celestial. ¿Y a quiénes más va a castigar? No olviden el detalle. Dice, ¿y qué cosa? Y sobre los reyes de la tierra que hay sobre la tierra. ¿A quiénes va a castigar Jehová? A dos grupos. Grupo número uno, ¿quién? El ejército celestial. Tiene que ser el ejército rebelde, Satanás y sus ángeles. ¿Y quiénes más? Los reyes de la tierra que hay sobre la tierra. Es decir, hay un grupo de ángeles que van a ser castigados y hay un grupo de seres humanos que van a ser castigados también, que se identifican como los reyes de la tierra. ¿Vamos bien? Es decir, los reyes de las diferentes naciones de la tierra, ¿verdad que sí? De los diferentes reinos de la tierra que existen cuando Cristo venga, van a ser castigados los reyes, los gobernantes de la tierra, además de Satanás y sus ángeles. Sigamos en el versículo 22. ¿Cuál será su castigo cuando Cristo venga? Ahora se va a definir cuál es el castigo. Dice en el versículo 22, y serán amontonados como se amontonan encarcelados en mazmorra. ¿Cuál es el castigo que van a sufrir cuando Jesús venga? Dice, serán amontonados como se amontonan encarcelados en mazmorra. ¿Quiénes van a ser encarcelados en mazmorra? ¿Quieres saber? Los ejércitos celestiales y quiénes más. Y los reyes de la tierra van a ser encarcelados ¿en qué cosa?
en mazmorra. ¿Sabe lo que es una mazmorra? Yo lo traduje calabozo. Ahora escuchen lo que les voy a decir. Muy importante esto. La palabra que se traduce aquí, mazmorra, o que se traduce también calabozo, es una palabra hebrea muy interesante. Se usa primordialmente para describir a personas que son puestas en un lugar de retención hasta que se decida qué se va a hacer permanentemente con ellos. Y es un lugar de retención que es para vivos y también para muertos. Ahora, quiero leer algunos textos para ilustrarles este punto. Vamos en primer lugar, ¿ustedes recuerdan la experiencia de José? ¿Recuerdan la experiencia de José? Cuando fue allá donde estaban sus hermanos, ¿qué hicieron los hermanos? Lo echaron en una cisterna. ¿Saben ustedes que la palabra cisterna allí es la mismita palabra que se traduce mazmorra aquí? Pregunta. Cuando echaron a José ahí, ¿ese era su lugar permanente o lo echaron ahí hasta decidir qué iban a hacer con él? Lo echaron ahí hasta decidir qué iban a hacer con él. Es decir, lo metieron allí provisionalmente. Ahora, noten otra referencia también que se usa a la misma palabra que encontramos en Isaías 24, que se traduce mazmorra. Noten lo que dice en Jeremías 38 y el versículo 9. Jeremías, el capítulo 38, en realidad 38:6. Jeremías 38 y el versículo 6. Fíjense qué interesante. Dice allí, en Jeremías 38 y el versículo 6, la mismita palabra: entonces tomaron ellos a Jeremías e hiciéronlo echar en la mazmorra de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas, y en la mazmorra no había agua sino cieno, y hundióse Jeremías en el cieno. ¿A dónde echaron a Jeremías? En la mazmorra. Pero ¿cómo se debería traducir la palabra mazmorra? Lo echaron en una cisterna. Pregunta, ¿era este el castigo final de Jeremías? No, lo echaron allí, si ustedes siguen leyendo, hasta que pudiesen decidir qué es lo que iban a hacer permanentemente con él. Era un lugar de retención provisional, igual que José cuando lo echaron en la cisterna. Y es la misma palabra que se usa en Isaías 24, donde dice que el ejército sublime en lo alto, o el ejército celestial, y los reyes de la tierra van a ser echados en la mazmorra, es decir, en un lugar de castigo. ¿Qué cosa? Provisional, hasta que se decida qué va a pasar con ellos permanentemente. Ahora escuchen, no solamente es la mazmorra un lugar a donde se echa gente viva hasta que se decida qué se va a hacer con ellos, sino que la palabra mazmorra también se usa para describir gente que queda encarcelada en el sepulcro. También se usa para describir a los que quedan encerrados por la tumba, por la muerte literal. De dos formas. Se usa en primer lugar para describir a gente que es retenida viva en un lugar de retención hasta que se decida qué se va a hacer con esa gente, pero se usa también para describir un lugar a donde van los muertos, el sepulcro o la tumba. Noten por ejemplo Isaías 38 y el versículo 18. Isaías 38 y el versículo 18 usa esta mismita palabra mazmorra que encontramos en Isaías 24. Dice allí en Isaías 38 y el versículo 18: porque el sepulcro no te celebrará,
ni te alabará la muerte, ni los que descienden al hoyo esperarán en tu verdad. La palabra hoyo allí es la mismita palabra que se traduce cisterna y mazmorra. Ahora, según este versículo, ¿quiénes son los que van al hoyo o la mazmorra? ¿Los qué? Los muertos. Porque dice, porque el sepulcro no te celebrará, ni te alabará la qué, la muerte, ni los que descienden al hoyo esperarán tu verdad. Es decir, sepulcro, muerte y hoyo son palabras que sinónimas. Exactamente, palabras sinónimas. Es decir, la idea de esta palabra mazmorra es un lugar de retención provisional, ya sea vivo o muerto, hasta que se decida qué se va a hacer permanentemente con ese individuo. ¿Vamos bien? Ahora volvamos a Isaías 24. Veamos que la Biblia se interprete sola. La misma Biblia se explica cuando comparamos un texto con otro. Nuevamente el versículo 22. Y serán amontonados como se amontonan encarcelados en mazmorra. Y ahora noten la siguiente palabra clave. Dice, y en... ¿Cuál es la palabra? En prisión. No olviden esa palabrita, muy importante. En prisión quedarán encerrados para siempre. ¿Y serán qué? Serán castigados después de muchos días. Ahora, paremos ahí. ¿Cuántas veces van a ser castigados los ejércitos celestiales y los reyes de la tierra? ¿Cuántas veces van a ser castigados? 2 veces. ¿Lo captaron o no lo captaron? ¿Cuál es la primera vez que son castigados? Son castigados cuando Dios, ¿qué? Los echa a la mazmorra, el lugar provisional, hasta que se decida qué se va a hacer con ellos permanentemente. ¿Y cuándo es el segundo castigo? Dice que serán castigados después de muchos días. Es decir, los reyes de la tierra y los ejércitos celestiales van a ser castigados 2 veces. Una vez cuando comienzan los muchos días y otra vez cuando terminen los muchos días. Están empezando a captar un cuadro interesante. ¿Cuántos días son? algunos perspicaces ya captaron cuántos días son. Después de muchos días serán castigados. Y ahora quiero que noten algo muy interesante aquí. Noten el versículo 23. ¿Qué es lo que va a pasar después de los muchos días? Dice, la luna se ¿qué? La luna se avergonzará. ¿Es después de los muchos días? ¿Después de los muchos días va a pasar esto? ¿O antes de los muchos días? ¿Está llevando esto una secuencia, sí o no? Veo que algunos están como medio no seguros. ¿Estos versículos están describiendo una secuencia, sí o no? En aquel día serán castigados los ¿qué? Los ejércitos celestiales y los reyes de la tierra. ¿Serán echados dónde? En la mazmorra. Pasan muchos días y serán ¿qué? Castigados. Y después de los muchos días, cuando sean castigados, noten el versículo 23, la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reinare en el monte de Sión y en Jerusalén. ¿Qué aparece después de los muchos días? Jehová reinando ¿dónde? Jehová reinando en el monte de Sión, en la ciudad de Jerusalén. ¿Y ante quiénes está gobernando? Y delante de sus ancianos
fuere glorioso. Esa es la introducción para el tema de mañana. Después de los muchos días, ¿qué va a hacer Dios? ¿De dónde va a reinar Dios? En el monte de Sión. ¿Y en dónde? Y en Jerusalén. ¿Y va a reinar ante quiénes? Ante sus ancianos, gloriosamente. ¿Será que los ancianos de Isaías 24 son los mismos ancianos de Apocalipsis 4 y 5? Si no viene mañana no lo van a saber. El tema de mañana es muy importante, muy importante. Vamos a hablar de la identidad de estos ancianos ante los cuales Dios va a gobernar. No son ángeles ni son seres humanos. Es otra categoría de ser, vamos a ver en nuestro estudio. Ahora, hemos estudiado hasta este momento los eventos que describe Isaías 24, pero no hemos descrito directamente su cumplimiento. ¿A dónde necesitamos ir para hallar el cumplimiento de este capítulo 24 de Isaías? Hay que ir al libro de ¿qué? Hay que ir al libro de Apocalipsis. Escuchen. ¿Han oído ustedes hablar alguna vez de las 7 postreras plagas? ¿Saben ustedes qué van a hacer las 7 postreras plagas? Van a devastar totalmente al planeta Tierra. Si ustedes miran las plagas azotan lo que Dios hizo en la semana de la creación. ¿Qué va a pasar con los peces que están en el mar y en los ríos? Muertos. ¿Qué va a pasar con las aves, según Jeremías 4? Desaparecieron. ¿Qué va a imperar en la tierra? ¿Luz o tinieblas? Tinieblas, la 5ª plaga. ¿Qué va a pasar con todos los seres humanos? Van a morir. No van a existir. ¿Qué va a pasar con toda la vegetación? La 4ª plaga va a quemar toda la vegetación. Es decir, que las 7 postreras plagas reversan la creación, devuelven al planeta a la condición en la cual se encontraba antes de la creación, sin peces, sin aves, sin seres humanos, sin árboles, etcétera. La atmósfera se va a contaminar, el planeta no podría sostener la vida. Y algunos dicen que durante los 1000 años va a haber gente viviendo en el planeta y esto va a ser como un huerto del Edén y el Cordero se va a sentar con el león y Jesús va a sentarse en el trono de Jerusalén y todo va a ser paz y gozo para todo el mundo. Eso no lo enseña la Biblia. Isaías 24 dice que durante los muchos días esta tierra va a quedar resquebrajada y dañada por las plagas. No es sino hasta después de los 1000 años que Dios hace un cielo nuevo y una tierra nueva. La Biblia es clara en cuanto a este punto. Y de eso vamos a hablar más el sábado, cuando hablemos de las 3 venidas de Jesús. Un tema fascinante donde vamos a ver la cronología de todas estas cosas. Ahora yo pregunto, cuando Cristo venga, ¿qué va a pasar con este planeta? Va a pasar lo que describe Isaías 24. Vamos a leer algunos versículos de Apocalipsis que hablan de la segunda venida de Jesús. Vayan conmigo, por ejemplo, a Apocalipsis, el capítulo 6. Apocalipsis 6. Y el versículo 15. Dice, y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. ¿Recuerdan en Isaías 24 que el que huya del lazo va a caer en la cima y el que huya a otra parte va a caer en el hoyo? Aquí dice que van a huir.
Se van a esconder en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira es venido. ¿Y quién podrá estar firme? Nota en Apocalipsis, el capítulo 16, la séptima plaga, cómo se describe lo que va a pasar con este mundo. Apocalipsis 16 y el versículo 17. Dice, y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una grande voz del templo del cielo del trono diciendo, hecho es. Entonces fueron hechos relámpagos y voces y truenos, y hubo un gran ¿qué? Temblor de tierra. ¿Vimos ese temblor en Isaías 24, sí o no? ¿Sí? Claro que sí lo vimos. Un terremoto tan grande cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la ciudad grande fue partida en 3 partes, y las ciudades de las naciones que cayeron, y la grande Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Fíjense qué va a pasar con las montañas, van a desaparecer. ¿Qué van a pasar con las islas? Van a desaparecer también. La superficie de la tierra va a quedar resquebrajada. Los seres humanos se van a esconder. Las plagas van a devastar y vaciar la tierra. Como dice en Isaías el capítulo 24. Apocalipsis está en armonía con Isaías 24. Ambos están hablando de lo que va a pasar con el mundo cuando el Señor Jesucristo venga. Ahora, esta venida de Jesús se describe en Apocalipsis 19. Y solo vamos a leer unos pocos versículos de Apocalipsis 19. Se abre el cielo. Aparece el Señor Jesús sentado sobre un caballo blanco. Está vestido como un ¿qué? Como un comandante militar. Y viene ¿con quiénes? Con los ejércitos celestiales, dice la Biblia. Y vienen al planeta Tierra a pelear contra quiénes. Noten Apocalipsis 19 y el versículo 19. Y vi la bestia, ¿y quiénes? Y los reyes de la tierra y sus ejércitos. ¿Contra quiénes viene a pelear Jesús? ¿Contra quiénes? Oh, la bestia, ¿y quiénes más? Los reyes de la tierra. ¿Vimos los reyes de la tierra en Isaías 24? ¿Estaban los reyes de la tierra ahí? Sí. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ¿qué? Contra su ejército. Y luego dice que Dios lo que hace es castigar a la bestia, castiga al falso profeta, castiga a los reyes de la tierra, como dice Isaías 24. ¿A quiénes falta por castigar? En Isaías 24 dice que iba a castigar los reyes de la tierra, pero iba a castigar también ¿a quién? ¿A quiénes? Al ejército sublime en lo alto, al ejército celestial. Ahora, acabamos de leer de que cuando Cristo venga va a castigar a los reyes de la tierra. ¿Queda faltando quién? Queda faltando el ejército celestial. ¿Y a dónde se habla de eso? Apocalipsis 21. Y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una grande cadena en su mano. ¿Qué trae? ¿Para qué se usa una cadena? ¿Va a agarrar prisionero a alguien aquí? ¿Qué pasó con los reyes de la tierra? Todos se qué. Apocalipsis 19, 21 dice, y los otros fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo, todas las aves fueron hartas de las carnes de ellos. Es decir, ¿qué va a pasar con los impíos cuando Jesús venga? ¿Todos van a qué? Todos van a morir. ¿Y qué va a pasar con el líder de todos los impíos?
capítulo 21 dice: y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una grande cadena en su mano. Y prendió al dragón. ¿Quién es el dragón? ¿Está solo el dragón? ¿Qué dice Apocalipsis 12? Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban ¿contra quién? Contra el dragón y sus ángeles. ¿Quién es el ejército celestial? ¿Qué es castigar? Los ángeles malos. ¿Y cuál es el castigo? Dice: y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás. ¿Y lo qué? Lo ató. ¿Por cuánto tiempo? Lo ató por 1000 años. Y arrojólo al abismo y le encerró. Ahora algunos dirán: pero pastor, ahí no dice prisión. Pero nota en el versículo 7: y cuando los 1000 años fueron cumplidos, Satanás será suelto de su prisión. ¿A dónde ha echado Satanás? Lo encadenan, lo echan a la prisión, queda amarrado. Pregunta: ¿es este el castigo final de Satanás? ¿Cuántas veces va a ser castigado? Diga, ¿cuántas veces? ¿Cuál es el castigo que recibe cuando Cristo venga? ¿Es amarrado? ¿Echado dónde? ¿En la mazmorra o en la prisión? ¿Y los impíos? Los reyes de la tierra, todos los impíos, ¿quedan también amarrados, quedan encerrados en prisión? ¿Cuál es la prisión de ellos? Como estudiamos, el sepulcro. Ahora escuchen lo que les voy a decir. Algunos dirán: pastor, ¿cómo sabe usted que los impíos van a morir cuando Cristo venga y el castigo de ellos que van a quedar encerrados por el sepulcro para luego ser castigados después de los 1000 años? Es muy sencillo. Solo hay que usar un poco la cabeza. Todos los seres humanos nacimos de nuestra madre y hemos vivido nuestra primera vida, ¿sí o no? Hay algunas personas antes que Cristo venga que han muerto o que van a morir. Si murieron en Cristo, ¿qué va a pasar cuando Jesús venga? Van a resucitar. ¿Y qué va a pasar cuando resuciten? Van a ser arrebatados en el aire y van a ser llevados ¿dónde? Al cielo. ¿Cómo se llama la muerte final de los impíos? En Apocalipsis se llama la segunda muerte. Pero usted no puede tener una segunda muerte al menos que vivan de nuevo. ¿No están conmigo, verdad?
vivieron su primera vida, murieron cuando Cristo vino o antes, quedaron donde, encerrados por el sepulcro, pasaron ¿cuánto tiempo? 1000 años, después de los 1000 años, ¿qué pasa? Resucitan y luego sufren ¿qué? Muerte segunda. No pueden haber sufrido muerte segunda, al menos que hayan sufrido muerte primera. Y la muerte segunda la sufren es después del milenio. ¿Cuál entonces es el castigo, el primer castigo de los impíos? La primera muerte, y quedan encerrados ¿dónde? En el sepulcro, como leímos en Isaías 38. ¿Cuál es el castigo de Satanás? El primer castigo de Satanás. Dios lo encierra, lo encarcela, ¿muerto o vivo? Lo encarcela vivo, y ambos grupos, los reyes de la tierra y Satanás y sus ángeles, quedan en prisión permanentemente o provisionalmente. ¿Hasta que qué? Hasta que se decida qué se va a hacer con ellos. ¿Y quiénes van a decidir qué se va a hacer con ellos? Los salvos. Los salvos. ¿Y a dónde van a estar los salvos decidiendo eso? En el cielo. Por eso el apóstol San Pablo dice en 1 Corintios, el capítulo 6, el versículo 1 al 3, dice que los santos juzgarán al mundo. Y luego dice que los santos juzgarán a los ángeles. ¿No saben que juzgaremos a los ángeles? Es decir, Satanás quedará encerrado con sus ángeles aquí en el planeta Tierra, los impíos encerrados por el sepulcro, mientras que los hijos de Dios están en el cielo, analizando los casos de cada uno y determinando cuál será su castigo permanente. ¿Cuántos entienden lo que estamos diciendo? Levante la mano. Uy, uy, uy. Solamente una tercera parte entendió. ¿O tiene flojera de levantar la mano? ¿Está claro o no está claro? Apocalipsis 20 y el versículo 3. Y arrojólo al abismo, y le encerró, y selló sobre él, porque no engañe más a las naciones hasta que 1000 años sean cumplidos. Y después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. ¿Cuánto tiempo queda atado? 1000 años. ¿Cuánto tiempo quedan atados los impíos? 1000 años. Después de los 1000 años, los impíos otra vez van a resucitar para sufrir muerte segunda. ¿Satanás va a ser suelto de su prisión? Claro que sí. ¿Qué significa el hecho de que Satanás va a ser suelto de su prisión? ¿Dónde radica el poder de Satanás? Y para engañar necesita ¿qué? Gente. ¿Es así o no es así? Si usted no tiene gente, ¿a quién va a engañar? ¿Por qué Satanás no tiene gente que engañar durante los 1000 años? Porque están muertos. Apocalipsis dice que los otros muertos no tornaron a vivir sino hasta que se cumplieron 1000 años. Es decir, Satanás queda atado porque todos sus seguidores están muertos. No tiene nadie quien usar ni quien engañar. ¿Qué significa que recupera su poder? Significa que los muertos impíos, ¿qué pasa? Resucitan y ahora Satanás nuevamente tiene ¿qué? Nuevamente tiene su poder. No tiene gente, no tiene poder. Resucita su gente, tiene poder. ¿Está claro? Ahora, ¿cuántos son los muchos días de Isaías 24? Son 1000 años. ¿Y cuántas veces son castigados los impíos y Satanás y sus ángeles? 2 veces. La primera vez encarcelados y la segunda vez, ¿qué cosa? La muerte segunda. ¿Vamos bien? Ahora, hemos llegado al versículo 23 de Isaías 24.
es lo que se ve después de los 1000 años? Cuando Satanás y sus ángeles y los impíos son destruidos, ¿qué es lo que desciende del cielo? Apocalipsis 21 y el versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, Jerusalén nueva. ¿Qué se vio en Isaías 24 después que fueron castigados por muchos días y entonces después de los muchos días son castigados? ¿Qué es lo que se vio? Jehová reinando ¿dónde? En el monte de Sión. ¿Y dónde más? En Jerusalén. Yo pregunto, ¿el libro de Apocalipsis menciona el monte de Sión? ¿A dónde están parados los 144,000 victoriosos? Según Apocalipsis 14:1, ¿a dónde están parados los 144,000 victoriosos? Y están parados en el monte de Sión. ¿Y qué desciende del cielo? La santa ciudad, la nueva Jerusalén, dispuesta como una esposa ataviada para su ¿qué? Ataviada para su marido. ¿Recuerdan en Isaías que dice que el sol y la luna se iban a avergonzar? ¿Qué es eso de que el sol y la luna se van a avergonzar cuando Jehová reine en Sión? Vamos a Apocalipsis 21:23. Apocalipsis 21:23 dice: y la ciudad no tenía necesidad de sol ni de luna para que resplandezcan en ella, porque la claridad de Dios la iluminó y el Cordero era su lumbrera. ¿Por qué es que el sol y la luna se van a avergonzar después de los 1000 años? Oh, porque hay una luz mucho mayor que opaca la luz del sol y la luna. Escuchen bien, no dice que no va a haber sol ni luna. Cuidado. Algunos dicen, no, allá no va a haber tiempo, allá va a ser una eternidad sin fin. Sí, va a ser una eternidad sin fin, pero no va a ser ausencia de tiempo, sino tiempo sin fin. Porque va a haber meses y va a haber días. Y para haber días tiene que haber sol y luna. Y uno, pero pastor, ¿cómo usted dice que va a haber allá tiempo? Compruébemelo. En Apocalipsis el capítulo 22, vamos a leerlo, 22 y el versículo 1 y 2 dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la plaza de ella y de la una y de la otra parte del río estaba el árbol de vida, que lleva 12 frutos, dando cada mes su fruto. Hello. Si hay meses, hay días. Y si hay meses, hay años. La eternidad es tiempo sin fin. Año tras año, tras año, tras año, tras año sin fin. No es que allá no va a haber tiempo, sino lo que va a haber es tiempo sin fin. Como era originalmente el plan de Dios cuando creó a Adán y Eva. Dios hizo día y noche, hizo meses, hizo años. El propósito era que se mantuvieran en un estado de santidad para siempre. Y claro, todos conocemos ese texto de Isaías 66, donde dice que el pueblo de Dios vendrá de mes en mes y de domingo en domingo. No dice de domingo en domingo. Dice que el pueblo de Dios vendrá, dice, y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos los judíos a adorar delante de mí, dijo Jehová.
No dice todos los judíos, dice vendrá toda carne a adorar delante de mí, dice Jehová. Si se va a guardar el sábado, es porque va a existir el ciclo semanal. ¿No es así? Y es más, los que han escuchado el tema que yo predico sobre el sábado, que he dado vía satélite sobre el sábado, yo no tengo duda alguna de que Dios va a recrear este mundo en 6 días, para luego reposar el séptimo. Porque en Isaías dice que, como antes de esos versículos donde dice será de mes en mes y de sábado en sábado, dice Dios, he aquí yo hago cielos nuevos, tierra nueva, y luego entonces dice que vamos a ir de sábado en sábado. Eso indica de que Dios nuevamente va a seguir un ciclo semanal en la creación, y entonces nos va a invitar para que guardemos el séptimo día en conmemoración de la nueva creación del planeta Tierra. Pero será muy diferente que al principio, porque al principio Adán y Eva no vieron a Dios crear nada. Cuando Adán y Eva fueron creados ya todo estaba ahí. Tenía que aceptar por fe que Dios era el creador. Pero cuando Cristo haga un cielo nuevo y una tierra nueva, los salvos van a estar ahí viéndolo. Sea la luz, primer día, sea el firmamento. Y Dios tiene que hacer un cielo nuevo y una tierra nueva, porque la Biblia dice que las potestades de los cielos van a ser movidas de sus lugares. Es decir, el sol, la luna y las estrellas, el sistema nuestro planetario se va a desordenar completamente como resultado de la segunda venida de Jesús. Así que tiene que hacer un cielo nuevo y una tierra nueva. Lo va a hacer como al comienzo, porque si la tierra está desordenada y vacía como al comienzo, tiene que ponerla en orden y tiene que llenarla. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora, 2 cosas para terminar. ¿Les ha quedado claro el tema esta noche? 2 cosas para terminar esta noche. Punto número 1. El libro de Isaías nos da algunas promesas muy hermosas sobre lo que va a afrontar el pueblo de Dios en relación con la segunda venida de Jesús. Algunas promesas muy hermosas para el pueblo de Dios que va a estar vivo afrontando la segunda venida de Jesús. Yo quiero leer esas promesas, algunas de ellas, y Isaías 26 y el versículo 19 es una de esas hermosas promesas. Alguna gente tiene miedo de morir. ¿Le tiene miedo a la muerte? Yo no le tengo miedo a la muerte. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice que morir es dormir. ¿Tienen miedo ustedes de irse a dormir esta noche? ¡Ay, qué susto! Mejor no me duermo. La Biblia dice que la muerte es un dormir. Y hay un sentido, escuchen bien, hay un sentido en que las personas que mueren
el siguiente instante van a estar en la presencia del Señor. Dice, ay pastor, eso es herejía. No, porque supongamos que yo me muriese esta noche, que Dios no lo quiera. Creo que todavía tengo mucho trabajo que hacer, pero supongamos que yo llegase a morir esta noche. Supongamos que pasan 20 años hasta que Cristo venga. ¿Cuánto tiempo va a pasar para mí? Nada, porque me morí, estuve inconsciente 20 años, mi próximo pensamiento es que Cristo viene. Es decir, para mí, yo voy al cielo el momento que me muero. Para mí, no para ustedes. No crean que es que me voy a estar con el Señor cuando me muero. No, el próximo momento consciente estoy con el Señor. Porque estuve inconsciente 20 años. Es decir, no hay que tenerle miedo a la muerte, porque tenemos las gloriosas promesas de la resurrección. Noten lo que dice Isaías, el capítulo 26 y el versículo 19. Linda promesa. Tus muertos vivirán. Junto con mi cuerpo muerto, resucitarán. Y ahora piense lo que va a decir Jesús cuando venga. Estas son las palabras que va a decir Jesús cuando venga. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío, cual rocío de hortalizas, y la tierra echará los muertos. ¡Qué gloriosa promesa! Una linda promesa. Noten el capítulo 25 y el versículo 8 y 9. Isaías 25 y el versículo 8 y el versículo 9. Varias de estas frases se encuentran en Apocalipsis. Isaías 25, 8 y 9. Destruirá a la muerte para siempre. Y enjugará el Señor toda lágrima de todos los rostros. Eso se cita en Apocalipsis 21, 4. Y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Qué lindas promesas la que nos da Dios. ¿Y saben que Isaías 27 describe el segundo castigo de Satanás también? Vamos a leer nuestro último texto. Isaías 27 y el versículo 1. Está hablando del castigo al final de los muchos días, al final de los 1000 años. Dice: en aquel día Jehová ¿qué? Castigará con su espada dura, grande y fuerte, ¿sobre quién? Sobre el Leviatán, serpiente rolliza. ¿Qué es Leviatán? Es la serpiente. Y sobre el Leviatán, serpiente retuerta, y matará al ¿qué? Matará al dragón que está en la mar. ¿Qué representa la mar? Muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos. ¿Qué va a hacer Dios con la serpiente antigua, con el dragón, con Leviatán? Dice que lo va a matar y lo va a destruir. ¿Lo va a quemar con qué? Con fuego. Será reducido a cenizas. Y luego Dios hará un cielo nuevo y una tierra nueva, a donde habitan la justicia. Solo nos queda una frase por explicar, que dejé pendiente en Isaías 24. No, ya hablamos de los que están en el calabozo. La última parte de Isaías 24 y el versículo 23 dice que Dios va a gobernar o a reinar en el monte de Sión y en la ciudad de Jerusalén, delante de sus ¿qué? Delante de sus ancianos.
gloriosamente. La pregunta clave es, ¿quiénes son esos ancianos delante de los cuales Dios va a gobernar gloriosamente? Vamos a encontrar en nuestro estudio mañana que no son ángeles, ni tampoco son seres humanos. ¿Quiénes serán? Esa es la gran pregunta con la cual quiero que queden esta noche al regresar a nuestros hogares. Si quieren saber, tienen que venir mañana. Les aseguro que el tema de mañana es excepcional, es extraordinario. Esta noche el tema fue en realidad preparatorio para el de mañana. Porque en el de mañana vamos a hablar sobre qué es eso de reinar delante de sus ancianos gloriosos. Ya ayer estudiamos en cuanto a unos ancianos, 24 ancianos en Apocalipsis, que están sentados en tronos y tienen coronas y están en el cielo antes que Jesús ascienda, antes de que ascendiera en su primera venida. ¿Qué función juegan? ¿Y qué relación sostienen con nosotros que vivimos en este planeta? Mañana vamos a descubrir cosas muy grandes en cuanto al gobierno de Dios. ¿Cómo es que Dios gobierna? Dios no es un dictador. Dios es un Dios que cuando decide reúne la junta. ¿Ustedes creen que la idea de tener junta de iglesia es idea nuestra? No, señor. Mañana les voy a demostrar que el plan que tenemos en la tierra de que un pastor se reúne con sus ancianos para gobernar la iglesia, Dios en el cielo se sienta en su trono y con sus ancianos gobierna el universo. Y Dios se preocupa por lo que piensan aquellos que rodean su trono. Y respeta su opinión. Y a veces hay deliberaciones muy fuertes allá en el cielo. Mañana les voy a dar varios ejemplos bíblicos de asuntos que se están analizando en el concilio celestial y se está debatiendo. Dios dice, bueno, ¿y qué vamos a hacer en este caso? Y uno dice una cosa y el otro dice otra cosa, cada uno tiene su opinión y luego se alcanza un consenso y deciden qué van a hacer en ese caso. Dios es un Dios de democracia. Dios tiene un gobierno representativo. Todos los sistemas de gobierno que nosotros tenemos democráticos en el mundo hoy en día son una copia de lo que tiene Dios en el cielo. Y vamos a ver cuán grande es Dios, cuán maravilloso es Dios en su forma de administrar el universo. Y cómo nosotros podemos aprender cómo administrar la iglesia. Y cómo administrar nuestros hogares. Y cómo administrar la conferencia. Así como Moisés. La palabra anciano aparece mucho en la Biblia. ¿Recuerdan con Moisés? Lo que le dijo Jetro, oye Moisés, demasiada carga de que tú hagas todo. No, hombre, te sientes 70 ancianos y comparte la responsabilidad y se le alivia bastante el trabajo a Moisés. Esa es la idea que vamos a encontrar en la forma como Dios administra su gobierno en nuestro tema de mañana. ¿Les quedó claro el tema de esta noche? ¿Sí?